El caso del estrangulador de Boston. En Estados Unidos han existido una gran cantidad de criminales, todos reconocidos por su crueldad y crímenes horrendos, pero hay uno que deja dudas en su prontuario y que vale la pena mencionar. Hoy vamos a hablar del famoso estrangulador de Boston. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Albert DeSalvo nació en Chelsea, Massachusetts, el 3 de septiembre de 1931. Era hijo de Frank y Charlotte DeSalvo. Su padre era un alcohólico violento, que en un punto le sacó todos los dientes a su esposa y le torció sus dedos hasta que se rompieron. También obligó a sus hijos a observarlo manteniendo relaciones sexuales con prostitutas que solía traer a la casa. DeSalvo torturaba animales de niño y comenzó a robar en la adolescencia, frecuentemente cruzando el límite de la ley. Cuando era joven, fue vendido como esclavo junto con su hermano a un agricultor de Maine por $9. Sin embargo, con el tiempo los niños regresaron a casa, donde Frank DeSalvo comenzó a enseñar y a animar a Albert a robar. En noviembre de 1943, DeSalvo, de 12 años de edad, fue arrestado por primera vez por robo. En diciembre de ese mismo año fue enviado a la Lyman School para niños. En octubre de 1944 fue puesto en libertad y comenzó a trabajar como repartidor. En agosto de 1946 regresó de nuevo a Lyman School por robar un automóvil. Después de cumplir su última sentencia, DeSalvo se unió al ejército. Fue dado de alta honorablemente después de su primera misión. Volvió a alistarse y a pesar de ser juzgado por una corte marcial, DeSalvo se retiró con honores. Pero con el tiempo, este encontraría un pasatiempo bastante oscuro que lo llevaría a ser conocido por buena parte del país y del mundo. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras entre los 19 y 85 años de edad fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado como el estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada, sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas. Se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas. La policía no estaba convencida de que todos estos asesinatos fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes habían sido cometidos por una sola persona. El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró a la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente, diciendo «Lo siento». Mientras se iba, la descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al atacante como DeSalvo. Y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. A principios del 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar en una casa en Bridgewater, en Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y después disparó a DeSalvo. DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de ser acusado de violación, dio detalles de sus actividades como el estrangulador de Boston bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso, George Nassar, y después informó a su abogado F. Lee Bailey, que se hizo cargo del caso de DeSalvo. Aunque había algunas incoherencias, DeSalvo fue capaz de citar detalles que no habían sido hechos públicos. Por ello, fue juzgado por delitos anteriores sin relación con robo y delitos sexuales.
Bailey utilizó la confesión de los asesinatos incluida en la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, pero el juez la descartó por improcedente. A pesar de sus confesiones, al día de hoy se cree que más que ser el verdadero responsable, él solo formaba parte de un grupo, pues el patrón de crímenes no corresponde con el que podrías esperar de un asesino serial. Y eso despertó mucha suspicacia entre muchos periodistas, que al día de hoy siguen preguntándose si de verdad DeSalvo cometió todos los crímenes de los que se le acusó. Incluso su propio compañero de prisión, George Nassar, era sospechoso de los crímenes. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967. En febrero de ese mismo año, escapó con 2 compañeros de la prisión de Bridgewater State Hospital, lo que provocó una persecución a gran escala. Se encontró una nota en su cama dirigida al superintendente. En ella, DeSalvo afirmaba que había escapado para centrar la atención sobre las condiciones en el hospital psiquiátrico y su propia situación. 3 días después de la fuga, llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arrestasen nuevamente en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad conocida en aquella época como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones en las que indicaba ser el estrangulador. El 25 de noviembre de 1973, DeSalvo fue encontrado muerto apuñalado en la enfermería de la prisión Robert Wilson, que estaba asociada con la banda Winter Hill. Fue juzgado por el asesinato de DeSalvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Bailey afirmó más tarde que DeSalvo fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio establecido por el sindicato de reclusos. De esta forma terminaba la vida criminal de uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos, que al mismo tiempo ha dejado muchas dudas en el aire. ¿Era realmente DeSalvo culpable o solo formaba parte de un grupo de asesinos? Eso es algo que no sabemos. Lo único que podemos decir es que luego de su encarcelamiento y posterior muerte, no hubo casos que mantuvieran la idea de que existiese un estrangulador suelto en Boston, por lo que si era o no era él, era irrelevante. Los crímenes habían cesado. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.